Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El campus de la preparatoria Lincoln, reconocida por su excelencia académica, bullía de actividad esa mañana. En el aula iluminada por el sol, el señor Marcus Johnson, un carismático profesor de literatura negra, calificaba trabajos con calma. Sus alumnos, sin embargo, solo tenían ojos para burlarse de él. Un grupo de 3 adolescentes, Tyler, Brandon y Chase, conocidos por su arrogancia y comportamiento dominante, habían decidido poner a prueba al señor Johnson. Su plan, humillar al profesor en clase, solo por la emoción de sentirse poderosos. Susurraban, lo miraban con desprecio e interrumpían su lección, convencidos de que podían doblegarlo. Pero lo que no sabían era que Marcus Johnson había pasado años aprendiendo a interpretar a la gente y a permanecer impasible ante la provocación. Cada palabra sarcástica, cada risa burlona, era registrada, calculada, anticipada, pero nunca perdida. Cuando Tyler intentó la jugada más audaz, agarrar el libro de texto de Marcus para lanzarlo, fue la gota que colmó el vaso. Con una calma gélida, el profesor dio un paso al frente, tomó el libro de las manos de Tyler y, con voz firme y mesurada, pronunció unas palabras que dejarían una huella imborrable en todos. ¿Crees que el respeto se gana intimidando a los demás? Estás a punto de aprender una lección que el dinero y la arrogancia no pueden comprar. Ese día, estos arrogantes estudiantes descubrirían que bajo la tranquila sonrisa del señor Johnson se escondían una determinación e inteligencia capaces de revolucionarlos por completo. Lo que creían un juego se transformaría rápidamente en un momento inolvidable. La mañana era radiante y cálida en la preparatoria Lincoln, pero en el aula 204, el ambiente era denso. Tyler, Brandon y Chase entraron con la confianza de quienes creen que el mundo les pertenece. Sus risas y susurros llenaron la sala mientras el señor Marcus Johnson escribía con calma la tarea del día en la pizarra. Ellos otra vez, pensó Marcus sin levantar la vista. Conocía su reputación, estudiantes brillantes en teoría, pero arrogantes e insensibles, que disfrutaban menospreciando a quienes consideraban inferiores. Y hoy, habían decidido atacarlo. Brandon lanzó la primera provocación, imitando un paso de baile ridículo a espaldas de la profesora. Tyler, fiel a su estilo, rió disimuladamente y añadió: «Oye, Johnson, deberías sonreír un poco, te haría parecer más joven». La clase estalló en carcajadas, pero Marcus permaneció impasible. Respiró hondo y, con una calma gélida, se giró y miró fijamente a Tyler. «No pido respeto porque lo merezca. Lo pido porque es la única manera de aprender algo aquí». La risa se apagó, reemplazada por miradas de asombro. Tyler frunció el ceño, seguro de que aún podía inquietarlo. Agarró el libro de literatura e intentó tirarlo al suelo. Antes de que pudiera hacerlo, Marcus dio un paso al frente. Con precisión casi militar, agarró el manual, lo dejó sobre el escritorio y declaró: «¿Quieres poner a prueba tus límites? Muy bien. Pero recuerda, bajo la arrogancia, siempre se esconde la debilidad, y siempre acaba volviéndose en tu contra». Chase se burló, pensando que Marcus estaba fanfarroneando. Pero Tyler sintió un escalofrío de inquietud. Aún no sabía que este profesor había sido un mentor respetado en varias universidades y que sabía usar la psicología como arma silenciosa. A lo largo de la clase, Marcus transformó cada comentario arrogante en una sutil lección, una palabra aquí, una pregunta allá, un desafío intelectual que poco a poco hizo que los 3 adolescentes dudaran de sí mismos. Sus sonrisas confiadas se transformaron poco a poco en frustración. Al final de la clase, Tyler, Brandon y Chase salieron del aula en silencio, cada uno con una extraña sensación, la de haber sido manipulado sin siquiera darse cuenta. Y en su oficina, Marcus anotó con calma en su cuaderno: Día 1. Creen que pueden desafiarme. Pronto aprenderán lo que significa subestimar a alguien. Ese día, una lección comenzó a escribirse, no en un libro de texto, sino en el orgullo de los 3 adolescentes, y pronto aprenderían que la arrogancia puede ser la peor de las debilidades. A la mañana siguiente, el aula 204 parecía normal, pero para Tyler, Brandon y Chase,
algo había cambiado. Aún les costaba comprender cómo un simple profesor había logrado silenciarlos el día anterior. Su arrogancia seguía intacta, pero una ligera inquietud los carcomía. Marcus entró con su calma habitual. Sus pasos resonaron suavemente en el suelo de baldosas, pero sus ojos oscuros brillaban con una determinación serena. Sabía que para darles una lección a estos adolescentes, no debía confrontarlos directamente, sino humillarlos por su propio orgullo. La clase comenzó. Marcus propuso un ejercicio, un debate sobre una novela clásica. Tyler y sus amigos creían que podrían destacar, pero Marcus había elegido un tema intelectualmente complejo, que requería referencias que solo quienes hubieran estudiado de verdad conocerían. Tyler comenzó a hablar con seguridad, pero Marcus lo interrumpió suavemente. Interesante, Tyler, pero, ¿puedes explicar de dónde viene esta interpretación? Tyler tartamudeó, incapaz de citar la fuente correctamente. Brandon intentó recuperarse, pero Marcus siguió haciendo preguntas directas, resaltando sus defectos. Chase, el más arrogante de los tres, sintió que su ira crecía, estaban atrapados por su propia ignorancia. Lo que Marcus sabía, y lo que los tres estudiantes desconocían, era que había preparado cada detalle desde el primer día. Cada error que cometieran sería un paso más en su camino hacia la humildad. Al final de la lección, Marcus declaró con calma: la confianza es importante, pero el conocimiento lo es aún más. Quien confunde arrogancia con conocimiento siempre acabará cayendo. Tyler, Brandon y Chase salieron de la habitación, esta vez en silencio, pero con una sensación de pesadez. La primera grieta en sus egos acababa de aparecer. Ninguno se atrevía a admitirlo, pero la sombra de Marcus se cernía sobre ellos. Más tarde ese mismo día, Marcus los llamó individualmente después de clase. Con paciencia y autoridad, les explicó los errores que habían cometido, no para humillarlos directamente frente a la clase, sino para obligarlos a reflexionar sobre sí mismos. Tyler, por primera vez, sintió que su arrogancia flaqueaba. Brandon y Chase se dieron cuenta de que este profesor no era simplemente un adulto al que menospreciar, era su igual intelectual, y quizás incluso superior. Ese día, una lección sutil pero poderosa quedó grabada en sus mentes: no es humillando a alguien que uno se vuelve superior, sino subestimando a alguien que uno se vuelve vulnerable. Y Marcus, con su discreto cuaderno, anotó una frase que luego resonaría en la vida de estos adolescentes. La verdadera lección comienza cuando el ego se quiebra. Y el mío apenas comienza. Habían pasado algunas semanas desde la sutil humillación de la primera clase. Tyler, Brandon y Chase intentaban recuperar la confianza, pero el miedo a fracasar frente al señor Marcus Johnson aún los acechaba como una sombra. Su arrogancia comenzaba a resquebrajarse, pero aún se negaban a admitirlo. Un día, Marcus anunció un proyecto grupal muy importante, cuya calificación contaría para todo el semestre. Los estudiantes debían preparar una presentación pública ante toda la escuela sobre un tema complejo: la influencia de los escritores afroamericanos en la literatura moderna. Tyler, Brandon y Chase se unieron, pensando que su arrogancia y carisma serían suficientes para impresionar a la clase. Pero Marcus, con calculada precisión, les asignó un jurado compuesto por sus compañeros más críticos y observadores, estudiantes que jamás se habían dejado engañar por su arrogancia. Durante la preparación, Marcus los observaba con regularidad. No los interrumpía, pero cada sutil comentario que hacía le sembraba dudas. Recuerda que tus argumentos deben estar respaldados por evidencia específica. El orgullo no sustituye a la investigación. El día de la presentación, la tensión era palpable. Tyler empezó con seguridad, pero en cuanto citó una fuente incorrecta, un murmullo recorrió la sala. Brandon intentó continuar, pero Marcus había preparado una pregunta que no podía responderse sin una investigación exhaustiva. Chase, furioso, se quedó sin palabras delante de toda la escuela. El pesado silencio en la sala transformó su arrogancia en pura humillación. Los demás estudiantes los observaban, conmocionados y divertidos, mientras Marcus, sentado en la primera fila, guardaba silencio. Su serenidad contrastaba marcadamente con el creciente pánico del trío. Después de la presentación, Marcus se puso de pie y habló con su voz tranquila pero firme.
Intentaste impresionar con arrogancia. Olvidaste que el respeto y el conocimiento se ganan, no se toman. Hoy aprendiste una lección dolorosa: subestimar a alguien, especialmente a alguien que te respeta y te conoce mejor que tú mismo, siempre tiene un precio. Tyler, Brandon y Chase salieron de la sala, rojos de vergüenza, dándose cuenta finalmente de que sus acciones pasadas tuvieron un costo real e inmediato. El rumor de su presentación fallida se extendió rápidamente por toda la escuela, y su reputación, hasta entonces intachable, sufrió un duro golpe. En su oficina, Marcus anotó una última frase para el día. Hoy, la arrogancia recibió su primer castigo real. Mañana, la lección terminará, pero el recuerdo permanecerá. Tras el humillante fracaso de la presentación, Tyler, Brandon y Chase estaban recelosos. Su arrogancia se había convertido en ansiedad, cada mirada, cada comentario parecía tener un gran peso. Marcus supo que había llegado el momento de la lección final. Ya no se trataba solo de humillarlos o exponer su ignorancia, se trataba de hacerles comprender el valor de la humildad y el respeto. El profesor anunció un último ejercicio, un jurado literario simulado, donde cada estudiante debía defender a un escritor de su elección ante un público compuesto no solo por estudiantes, sino también por profesores invitados. Tyler, Brandon y Chase pensaron que podrían redimir su reputación. Pero Marcus había preparado el terreno para una prueba que iría mucho más allá del mero conocimiento académico. Antes de la presentación, Marcus los reunió individualmente y les habló con franqueza. Tienes la oportunidad de demostrar tu verdadero valor. No con arrogancia ni fanfarronería, sino con trabajo duro, respeto y honestidad. Hoy aprenderás que tu valor no reside en lo que muestras a los demás, sino en lo que estás dispuesto a aprender. La simulación comenzó. Tyler intentó recuperar su antiguo tono arrogante, pero en cuanto una pregunta directa lo interrumpió, se vio obligado a admitir que no sabía. Brandon y Chase hicieron lo mismo, pero por primera vez escucharon, considerando con sinceridad las respuestas de Marcus y los comentarios del jurado. Al final del día, Marcus se dirigió a todos. Hoy no te humillé por puro gusto. Te mostré las consecuencias de la arrogancia y el desprecio. Pero sobre todo, te mostré que la humildad y el respeto son la verdadera clave del éxito. Cometiste errores, pero aprendiste. Y así es como crecemos. Tyler, Brandon y Chase intercambiaron una mirada. Por primera vez, no había arrogancia ni ira, solo una comprensión silenciosa y el comienzo de un cambio real. Unas semanas después, el trío ya no se reía de los demás. Trabajaban con ahínco, escuchaban e incluso empezaron a ayudar a los estudiantes más jóvenes. Su transformación no pasó desapercibida, toda la escuela observó su nueva actitud, y quienes antes admiraban su arrogancia ahora respetaban su recién descubierta humildad. En su oficina, Marcus escribió una última nota en su cuaderno. A veces, la lección más importante no se aprende con la fuerza ni la ira, sino con paciencia y estrategia. Hoy, estos jóvenes aprendieron lo que realmente significa el respeto. Y ahí es donde se mide el verdadero poder. Y así, los estudiantes arrogantes que una vez creyeron que podían intimidar a un profesor negro se convirtieron en jóvenes conscientes de su ego y del valor del respeto, una lección que nunca olvidarían.